¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo y te demoras en hacerlo o se te olvida hacerlo? En esta ocasión, en este video, en este estudio, vamos a descubrir juntos la situación en la cual estaban los discípulos, los primeros creyentes, después que Jesús ascendió al cielo, al recibir el llamado que fueran testigos en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra en esta oportunidad para encontrar un mensaje certero, simple, pero que a la vez es maravilloso. Bendícenos y dirígenos en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué significa ser un testigo de Cristo? ¿Cómo entendemos nosotros eso? Porque se nos ha dicho en muchas ocasiones, de muchas maneras, por medio de sermones, por medio de audios, por medio de diferentes maneras de decirlo, que nosotros necesitamos hacer la misión. Pero ¿será que estamos fallando en algo? ¿Será que es algo que hay dentro de nosotros? ¿Será que es algo que hay en nuestra mente? ¿O qué pasa? ¿O el mensaje no es correcto? Porque la Biblia lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, es lo siguiente. Vamos a leerlo en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un llamado a hacer la misión. Se les había encomendado a los discípulos, a los primeros creyentes, después de la ascensión de Cristo, que ellos debían ser testigos en Jerusalén, testigos en Samaria, que quería decir fuera de los límites o de su estado de confort. Pero la iglesia del primer siglo se había acostumbrado solamente a predicar el mensaje de Jesús en un grupo selecto de personas. Solo ellos se habían acostumbrado a predicarle a judíos y solamente a judíos. El mensaje es abarcante. La misión del mensaje era que todos conociesen la palabra del testimonio del ministerio de Jesús, pero ellos habían limitado las fronteras de compartir este mensaje. Por eso decimos que ellos al principio no cumplieron con la misión que Dios les había dado. Lastimosamente no lo hicieron, porque solamente estaban predicando la iglesia del primer siglo, que se llama de muchas maneras, por ejemplo, la iglesia primitiva, pero se dice mejor si nosotros la comprendemos como la iglesia del primer siglo, porque después de esto, aquí comienza una etapa importante en el crecimiento del mensaje de Cristo. Pero ellos solamente habían predicado en el territorio judío. Dime tú, querido amigo que escuchas este mensaje en este momento, si Dios les había dicho que predicaran el mensaje, la misión, hicieran misión en todo lugar, ¿por qué ellos se habían quedado solamente en Jerusalén? Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos envía a que nosotros prediquemos el mensaje, pero solo nos bastamos, o a veces es suficiente con hacer nuestro menor esfuerzo por predicar de Jesús, nuestro menor esfuerzo por hacer algo para Dios. Pero cuando la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, no lo hagamos como para los hombres, sino para Dios, porque para Dios es lo mejor. Y si hacemos las cosas bien para Dios, pensando que son para Dios, y realmente así es, las cosas saldrán realmente grandiosas, las cosas también serán espectaculares para que otros conozcan de nuestro Dios. Ahora, nosotros entendemos algo muy importante y conocemos la historia de Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos, pero Dios lo llamó al transformar su vida para ser predicador a los gentiles. Tenía que aparecer alguien y Dios tenía que hacer algo, porque en ese momento la iglesia del primer siglo no lo estaba haciendo, no estaban predicando a los gentiles, solo estaban predicando a los judíos. ¿Qué quiere decir los gentiles? Aquellas personas que no eran judíos. Y Dios llamó a Saulo, un perseguidor, para convertirlo en un cristiano de verdad y pudiese entonces predicar a Cristo a los gentiles. Fue necesario esto para que ellos también conociesen del mensaje de Dios. Ellos tenían una visión limitada sobre lo que era la misión de la iglesia. Y hoy nosotros quizás podamos también tener esa mirada limitada. Pero lo que Dios nos envía a hacer son unos textos que voy a compartir en este momento. Hechos capítulo número 10,
versículos del 9 al 15, nos cuenta algo muy interesante, lo cual quiero compartir. Hechos, capítulo 10, del 9 al 15 dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí esta historia, muchas veces nosotros o las personas en el mundo cristiano tienden a confundir la interpretación de esta historia. Pero en realidad lo que Dios le estaba diciendo a Pedro era que ellos, en un contexto acerca de la conversión de Pablo también, en un contexto de los gentiles, Dios les estaba diciendo: miren, ustedes tienen que hacer la misión también con ellos, con aquellos que no son judíos. Por eso el Señor le dice a Pedro: mata y come. Porque lo que ellos llamaban inmundo, Dios lo estaba llamando limpio. Porque esas personas, de alguna manera nosotros podemos representar esto, los animales que estaban allí, como la variedad de personas que aún no conocían del mensaje de Cristo. Pero gracias a la influencia de grandes hombres como por ejemplo Pablo, Saulo, que después llegó a ser Pablo, nosotros entendemos que esta interpretación, según como le está dando la Biblia, era que ellos tenían que predicarles el mensaje a los gentiles. Ahora, vemos otro texto bíblico del 28 al 29 que dice del mismo capítulo de la siguiente manera: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Te das cuenta? Dice el 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, aquí vemos un contexto de misión también. ¿Y qué nos enseña todo esto? ¿Cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera? Dios sacó a Pedro de su estado de confort, de su zona de confort, y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Pedro, un discípulo de Jesús, mira bien, y una de las figuras principales de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo, era reacio a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. No estaba de acuerdo con eso, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro se le conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos, y Pablo era apóstol a los gentiles. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles, como lo dice Gálatas capítulo 2, versículos 11 y versículo 12. Entonces, el mensaje de nuestro Dios no debe limitarse. Ni tú ni yo podemos limitarlo, porque es un Dios el que nos envía y nos dice: miren, vayan, porque en mi nombre van a vencer. Así que comparte el mensaje de Jesús hoy y no te limites, no limites la obra de Dios, no limites lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de las personas y ponte a disposición del Señor. El Señor te bendiga grandemente y si este mensaje es de bendición para ti, puedes escribir acá en los comentarios: Señor, yo quiero ir contigo a hacer la misión. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra en esta ocasión. Queremos pedirte que tú nos ayudes a compartir tu misión donde quiera que tú nos envíes. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.